Muy buen día. En esta ocasión les quiero compartir una presentación sobre el análisis del auditorio pensando tanto en el escenario como en el público que participa en el mismo. Para ello les invito a ir siguiendo cada una de las diapositivas que voy a presentarles en el contenido. El análisis del escenario, para comenzar, pues es el análisis de la locación y la ocasión en la que se da el discurso, porque nos proporciona diferentes directrices para el cumplimiento de las expectativas del público y el lenguaje que voy a utilizar para compartirlo. No es lo mismo hablar en espacios cerrados, como aparecen en dos de las imágenes que están ahí en la diapositiva, que hablar en un espacio más informal y es un espacio abierto. Al momento de cambiar el escenario, también cambiará el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos para compartir la información. ¿Qué es lo que necesitamos saber de acerca del público? Pues la magnitud, es decir, cuántas personas participan, cuál va a ser el espacio proporcional, es decir, en qué lugar se va a llevar a cabo el discurso, la fecha y hora, y dentro de la hora, en dónde ocurre el discurso dentro del programa, porque no es lo mismo ser el primero que ser el último en el programa. Y tampoco es lo mismo comenzar en una actividad que es a las 10 de la mañana, en una actividad que es a las 8 de la noche cuando la gente ya está cansada. También importa mucho el límite del tiempo que tenemos para el discurso, es decir, si son 5, 10, 15 minutos que vamos a tener para hablar o si incluso abarca ya un tiempo más amplio como una hora. Asimismo, ayuda mucho pensar en las expectativas que se tiene del discurso, es decir, qué se quiere de tu parte, qué es lo que se busca conocer acerca del tema al que te han invitado a hablar. Y también importante conocer las instalaciones y el equipo necesarios que se van a utilizar. No es lo mismo utilizar un pizarrón, tener miedo frente a la audiencia porque son puras personas mayores, a estar en un escenario distinto con una presentación o con las posibilidades de tener una presentación digital. De ahí la importancia de presentar o de preparar nuestro discurso de acuerdo al escenario y el tipo de personas que participan en el discurso. Con ello podríamos añadir que también ayuda a pensar en todas aquellas características que tiene el público. No es lo mismo dar un discurso en un auditorio que en una sala de reuniones de la empresa, donde el público es menor, en una fiesta de cumpleaños, en un banquete de bodas. Es decir, de acuerdo al público y al lugar donde se lleva a cabo el discurso, cambiarán también las palabras que vamos a dedicarles al público. Bien, los 4 distintos escenarios, cada uno de ellos puede ser un escenario formal, como la primera imagen, o escenarios informales. También es muy importante considerar la hora y el público que está participando. ¿Qué necesitamos saber para pensar en el público o en el auditorio que vamos a utilizar? La temperatura, es decir, si hace frío, si hace calor, porque de acuerdo a ello es que estará inquieta la audiencia, ya sea porque tiene calor o porque tiene frío. La iluminación, pensando en que también es muy importante considerar si es posible o no apagar las luces para hacer alguna proyección. Cuando no es posible apagarlas, es preferible tener entonces una presentación en PowerPoint o cualquier herramienta digital que utilicemos con fondos blancos y que sea muy visible la letra. Además influye también si es posible o no entrar con alimentos y bebidas, el equipo con que contamos para la proyección y el plan de contingencias. Casi todos los espacios abiertos, universidades, auditorios grandes, tienen un plan de contingencias para evacuar ante cualquier urgencia que surja. Y también aparece siempre un reloj en los escenarios especiales para los discursos auditorios especialmente. Por otro lado está el análisis del público, es decir, los espectadores, quienes van a ser presentes o estarán presentes en el discurso. Cualquier buen orador, siempre es bueno saber quién es el público al que se va a dirigir desde antes, para conocer y preparar lo que sea necesario para este público, porque no es lo mismo hablar a un público infantil que hablar a un público joven o a un público mayor. De acuerdo a las características de este público se prepara entonces los materiales y el discurso que irá acompañándolo.
¿Qué es el público? El público es ese grupo de personas a quien va dirigido el mensaje. Y por tanto, a él se tienen que adaptar las palabras, los gestos, las actitudes del orador, de acuerdo a los intereses de este, pero especialmente también a las finalidades del público. Es decir, es muy importante tener el conocimiento del público al que va dirigido nuestro discurso. De acuerdo a Alan y Douglas, podemos hacer el análisis de aquellas características que son importantes del público. En primer lugar, la cantidad de personas que participan, de entre ellas, cuántos son hombres y cuántas mujeres. Y también las edades, es decir, si hay un público mixto que tenga niños, jóvenes, adultos, o si solamente hay un grupo en particular de edad, así como la clase socioeconómica a la que pertenece. La clase socioeconómica se averigua fácilmente al momento de ver el tipo de ropa que vienen utilizando las personas o el lugar o el ambiente en el que se da el discurso. Asimismo, ayuda a tener presentes la nacionalidad, es decir, de dónde proceden las personas que participan en nuestro discurso. Ayuda también a conocer si de los participantes en el discurso hay gente procedente de algún grupo étnico, así como sus intereses primarios, es decir, qué les interesa particularmente, cuáles son sus actividades preferidas, las preferencias políticas, profesionales, económicas, religiosas, si es un grupo formal o es un grupo informal, es decir, gente que ya está constituida en un grupo como un salón de clases, o si son personas convocadas por el tema y que están interesadas por el mismo. También vale la pena saber si la audiencia ya cuenta con algún conocimiento acerca del tema o si es algo nuevo para ellos. Así como el nivel de educación, es decir, en qué grado de educación se ubicarían las personas que participan en el discurso. Es decir, sean de primaria, secundaria, prepa, o si ya se trata de personas con algún grado académico o que estén estudiando alguna maestría o doctorado. A eso le sumamos también el conocimiento o el poder acercarnos un poco a los valores, las creencias, opiniones que tiene el público. Cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, qué actitudes pueden tener hacia mí, si es que me conocen, hacia el tema, es decir, si hay aversión o si están compartiendo la misma postura, hacia el propósito del discurso, porque eso nos va a llevar a hacer adaptaciones del discurso. Es muy importante hacer el análisis del público, así como la preparación del discurso, para no tener el efecto de Pinocho, es decir, estar frente a un público utilizando un vocabulario que a lo mejor esté alejado del mismo y que por tanto nos aleje de tener una imagen de credibilidad frente al público. Durante el discurso es muy importante estar atento a las reacciones que pueda tener el público frente a la presentación o a las palabras que yo les estoy dirigiendo. Eso generalmente lo captamos a través de la comunicación no verbal que tienen las personas y que nos va a ayudar a darle quizá más agilidad o para explicar algunas cosas con mayor detenimiento. Quizá lanzar preguntas o modificar lo que sea necesario para que el público esté más atento y pueda prestar atención. De ahí que el análisis del público nos ayuda siempre a estar pensando en lo que podemos provocar en él para que no se quede reducido en nada, es decir, que nuestras palabras queden volcadas sobre un público que no está prestando atención. De ahí la importancia de crear actos disonantes, es decir, aquello que es contrario a lo consonante, es decir, que estamos en consonancia tú y yo, sino buscar ejemplos que creen disonancias en el público, es decir, en medio de esto comenzar a hablar de la cocina porque es importante en esta hora, ya sea que porque tengamos hambre, y esto resulta algo disonante frente al público y nos ayuda a provocar una reacción en él y que nos ayude igualmente a que presten atención a las palabras que nosotros les estamos dirigiendo. El arte de comunicar bien tiene sus bases indudablemente en el acto de persuasión, porque buscamos cambiar al público, aceptar nuestro punto de vista, no solamente influir, sino que cambien su punto de vista. Cuando se conoce al público al que se le da el mensaje, se puede lograr el acto de persuasión que conduce a la transformación o cambio de actitud, es decir, lo que buscamos en cualquier comunicado, en cualquier mensaje, en discurso,
pues es tratar de transformar a las personas, sea porque les agregamos conocimiento o les damos más información. Y el acto de persuasión se fundamenta en 3 pilares: el ethos, el logos y el pathos. El ethos está relacionado con la bondad moral del mensaje. ¿Por qué es bueno hablar sobre esto? Así como la bondad que tiene la fuente de información, es decir, el propio orador. ¿Por qué puede ser confiable? ¿Qué es bueno en él? El logos son todas las palabras que nosotros utilizamos para compartir el conocimiento sobre un tema, los argumentos que utilizamos. De acuerdo al público es que también la preparación de estos argumentos será más importante o no, o la cita de fuentes académicas para lograr convencer a ese público. Y el pathos, que está relacionado con las emociones, que son las que le dan soporte al argumento. Es decir, si lo vamos a decir con alegría, con seriedad, con optimismo, con enojo quizá, el entusiasmo que tenemos para ponerle el tono a las palabras, porque a través de ellas impactamos radicalmente en la audiencia. El análisis del discurso finalmente nos ayuda a todos los que somos oradores para descubrir el tipo de lenguaje que tenemos que utilizar, la sencillez o complejidad que le tenemos que dar a las palabras, ¿sí? La manera en que vamos a abordar el tema, así como las actitudes que deberíamos de tener frente a la audiencia, incluso nuestra forma de vestir y de presentarnos. Es indispensable para cualquier orador para darle orientación al discurso y lograr influir positivamente en el público. Todo ello con ayuda del análisis del público, de la audiencia que va a participar en nuestra presentación.